25 de noviembre del 2024. La primera lectura es del libro del Apocalipsis 14, del 1 al 3, el 4b al 5. ¿Qué dice la lectura del Apocalipsis? Que es un libro que antes se llamaba Revelación, pero al inicio se llamaba Manifestación. Supuestamente fue escrito por Juan, el apóstol, pero ya con el tiempo nos hemos dado cuenta, según las investigaciones y estudios, que fue escrita por los seguidores de Juan, la comunidad juánica. O sea, en realidad Juan no lo escribió. Pero bueno, los seguidores de Juan escucharon a Juan y por eso escribieron así. Bueno, vamos a escucharla. Apocalipsis 4 del 1 al 3, 4b al 5. Yo, Juan, tuve una visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo parecido al estruendo del mar, al estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el del gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que acompañaban al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira y son reprochables ante Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 21, del 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, he querido explicarles estas dos lecturas por alguna razón lógica y obvia que quiero que ustedes me escuchen. Primero quiero decirles, como al principio de darle lectura a este libro del Apocalipsis, anteriormente se le decía el libro de la manifestación. En la época de los apóstoles, por decirlo así. Bueno, en el año 400 aproximadamente fue integrado al Nuevo Testamento este libro. No había sido integrado cuando se hizo el concilio de Nicea, en donde se aceptaron los libros. 26 libros habían aceptado, habían escogido los libros, qué libros iban a formar parte de esta gran información. No le decían Nuevo Testamento en aquel entonces, ¿sí? Le decían la base de los libros que contiene la palabra de Cristo. Y no le habían dicho Nuevo Testamento. Ya después ellos reunieron los libros del Antiguo Testamento, lo adjuntaron, los libros de los judíos, adjuntaron a y entonces decían, bueno, este es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Yo no sé por qué hicieron eso, ¿no? Deberían de habernos dejado nada más el Nuevo Testamento, porque queríamos el Antiguo. Pero bueno, como referencia, como algo informativo, pues estaba bien, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces los estudiosos, los teólogos, uno de ellos Jerónimo, bueno, pues era uno de los teólogos y aceptaron esta formación de la Sagrada Escritura, de juntar libros, ¿sí? 39 libros del Antiguo Testamento, más 7 libros que ellos no tenían los judíos, son 46 libros. Y los nuestros, que eran 26 libros. Pero pasó el tiempo y en el año 400 aproximadamente, un poquito más, aceptaron este libro del Apocalipsis, que hoy le decimos así, Apocalipsis. Y le decimos que es un libro profético, así le hemos denominado. Déjenme decirles que no tengo yo mucha exactitud en decirles que sea un libro profético. Simple y llanamente es un libro informativo, como decía en aquel entonces, un libro de la manifestación, de algo que se iba a manifestar, algo que iba a ocurrir prontamente, en aquel entonces, en aquel tiempo, ¿sí? Pero bueno, ha pasado muchos miles de años y estamos diciendo que nos está diciendo esto a nosotros. Ya lo veremos posteriormente. Ahorita tenemos esta parte, este pequeño pasaje de este libro, ¿sí? Y como les digo, es Apocalipsis 14 del 1 al 3 y del 4b al 5. Acuérdense que los capítulos se le fueron puestos a la Sagrada Escritura, ¿sí? Como en el siglo XIII,
no es una cosa que lo hayan hecho desde entonces los discípulos o los escritores de los evangelios, de los hechos de los apóstoles, las 13 cartas de Pablo, las haya él subdividido en capítulos. No, se dividieron primero en capítulos, ya después se dividieron en versículos y subversículos, por decirlo así. Un versículo grande, que tenía varias líneas, lo dividían en tres partes, A, B y C. Por eso tenemos aquí que nos indica es 4b al 5. O sea, no se lee el 4 desde el inicio. El versículo 4 no se lee desde el inicio, se lee nada más la parte B, ¿sí? Y puede tener un versículo, la parte C. Por eso les digo, o sea, ¿por qué se dividieron los evangelios o las escrituras en capítulos, versículos y subversículos? Pues para poder tener un estudio más profundo, porque no es una literatura normal que digan ustedes, ay, pues vamos a leer un librito, ¿ah? Pues no es un librito normal, común y corriente. Sí, son libros proféticos, son libros didácticos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, pues tenemos libros históricos, que son los 4 evangelios que afortunadamente nos dejaron poderlos tener, y los hechos de los apóstoles, que al principio no se dejaba leer la Sagrada Escritura, esto es nuevo. Sí, no crean que al principio se dejaba leer. La gente no lo podía leer porque en primer lugar no estaba traducida a todos los idiomas de todo el mundo. En segundo lugar, la Iglesia Institucional Católica tenía prohibido que leyeran la Sagrada Escritura. Porque decían, la van a leer y se van a confundir y van a tergiversar y van a empezar a decir cosas erróneas, como hoy en día, que ya se puede leer y la verdad tenían razón. Hay gente que lee la Sagrada Escritura como si fuera un libro común y corriente. Y pues no es una historia cronológica, es una historia de salvación, con datos históricos nada más, ¿sí? Principalmente el Antiguo Testamento. Pero les digo, desafortunadamente lo tenemos el Antiguo Testamento como parte informativa, pero no como una base para nuestro credo ante nuestro Padre Dios. Pero los evangelios que nos dejaron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues sí los tenemos así como una base firme para nuestro entendimiento. Bueno, y les digo, se dividieron los libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, en capítulos y después se dividieron en versículos para el estudio, porque se debe de estudiar, no nada más se debe de leer, por eso los dividieron. Si no, entonces no tendría caso haberla dividido en capítulos y en versículos. Y en ABC, pues no, lo hubieran dejado así, pero no, pues es que se tienen que estudiar e interpretar. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí, lo que supuestamente Juan escribió, así dice el libro, ¿no? Porque como les digo, ya después de las investigaciones, hemos sabido que los que escribieron el Apocalipsis, este libro, el último libro de la Sagrada Escritura, el último libro del Nuevo Testamento, fue escrito por los seguidores de Juan. Acuérdense que Juan terminó siendo anciano y murió en la isla de Patmos. Fue desterrado por el gobierno romano. Sí, no fue asesinado como muchos otros apóstoles. Sí, son pocos apóstoles que no fueron asesinados. Bueno, este es uno de ellos. Dice, yo Juan, dice, tuve una visión. No dice que lo vio en vida, así en carne propia, ¿eh? Es una visión. Posiblemente haya estado dormido, posiblemente estaba despierto. No lo menciona, ¿eh? Acuérdense que José, el papá adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, estaba dormido cuando nuestro Padre Dios le habló y le dijo, sí, toma a María como tu mujer, lo que le está sucediendo es por obra del Espíritu Santo. Pero fue en sueños, por medio de un ángel le transmitió. Bueno, aquí vamos a ver que Juan nos menciona que tiene una visión. Vi al Cordero en pie del monte Sión. ¿Quién es el Cordero? Y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Bueno, así lo vio él, ¿no? Como si le hubieran tatuado el nombre de Jesucristo en la frente de cada uno de ellos. Esto nos da a entender que pues eran personas que habían cumplido con Dios, que habían cumplido con el trabajo que nuestro Señor Jesucristo había indicado. ¿Cuál es ese trabajo? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el trabajo, esa es la labor que debemos de llevar a cabo. Y esas personas, pues en su mente, llevaban en su frente, ¿verdad? Por decirlo así, el nombre de Jesucristo. Por eso el nombre del Cordero dice, en pie sobre el monte Sión, con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, ¿sí? Nuestro Padre Dios. Pues no es que se lo hayan grabado, les hayan puesto un tatuaje, ¿no? Jesús, ¿sí? Y Dios Padre, ¿no? Pues no. Es una visión.
tuvo una visión en la que se dio cuenta que 144,000 personas. Los testigos de Jehová dicen que que ellos van a ser los 144,000. Sí, se dan el orgullo de decir que ellos son los... Está bien, pues si ellos cumplen, pues bueno. Pero aquí nos está mencionando Juan que lo vio, que estos 144,000 personas, sí, habían cumplido con Dios. Nos da una cifra, 144. El número 4 significa preparación en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Bueno, para que tengan ustedes esa nota. 144, 144. ¿Sí? El número 1 es Dios. 44 significa preparación. Es la preparación. Nos están preparando, ¿sí? Para llegar a la salvación, si es que así lo deseamos. ¿Qué sigue diciendo la lectura? Dice yo, y oí un ruido que venía del cielo, dice, escuchó un ruido, parecido al estruendo del mar, y el estampido de un trueno poderoso. El ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. O sea, pues no se parece nada el ruido del mar, ¿sí? El estruendo del mar no se parece nada, ¿sí? Y a un ruido que va acompañado, nos menciona aquí, ¿sí? Que venía del cielo, dice, venía del cielo parecido a un estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. Eso no se parece nada a un sonido o a un ruido acompañado de arpas, pues no. Una cosa es un ruido y otra cosa es un sonido, pero se dan cuenta como aquí lo trata de decir así, algo muy exagerado, ¿no? Así como hoy en día podríamos decir unas bocinas tan grandes en un concierto, ¿eh? Sí, vas a un concierto y te pones abajo de las bocinas o a un lado de las, no, pues te vas pues aquí nos menciona, ¿no? Dice, parecido al estruendo del mar, estampido de un trueno poderoso. Sí, el ruido que oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Está medio ilógico eso, ¿no? Porque es lo mismo un sonido que un ruido. Pero bueno, cantaban un cántico nuevo, o sea, era muy fuerte, pero cantaban. Cuando canta alguien, a lo mejor te gusta cómo canta o el sonido, ¿sí? Lógico que estás cerca de la bocina, pues te va a ensordecer, como te lo acabo de mencionar. Pero si estás a una distancia, pues estás disfrutando. Pero no es un ruido, no es un estruendo así que lastime tus tímpanos, ¿verdad? Pero bueno, les menciono todo esto para que se den cuenta cómo está escrito esto, ¿eh? ¿Sí? En tiempo y forma de aquel entonces. Bueno, de hace más de 2000 años. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Bueno, aquí nos da a entender de que Juan está viendo que están glorificando aquí a nuestro Padre Dios, ¿sí? Esas personas, ¿sí? O los que están ahí en el cielo, en el reino de Dios, ¿sí? Y cantan un cántico nuevo. ¿Cuál cántico nuevo? Okay, o sea, no lo conocía Juan, ¿verdad? Un cántico nuevo, pues yo no lo conozco. Conocía yo creo los cánticos de muchos, pero ese cántico no, para él era un cántico nuevo, por eso dice un cántico nuevo, ¿no? Esto nos da, ese es un significado, hermanos, ¿sí? Un cántico nuevo no quiere decir una canción nueva, así lo tratan de escribir, pero un cántico nuevo quiere decir algo nuevo ante nuestro Padre Dios, al ser 144,000 salvados que cumplieron con la palabra de Dios, es como algo nuevo, es un cántico nuevo. Acuérdense que nos ha dicho Dios que cuando se arrepiente un pecador, suenan las campanas en el cielo y hasta los ángeles se alegran, ¿no? ¿Sí? Cuando alguien se arrepiente. Por eso es un cántico nuevo. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que ir interpretando esto? Porque si no caeríamos en lo ilógico. ¿Qué tiene que ver un ruido con una canción? ¿Qué tiene que ver un cántico o un sonido de arpas con un ruido? ¿Qué tiene que ver un cántico nuevo, ¿sí? Ante el trono, ante nuestro Padre Dios. ¿Cómo sabe que es nuevo y no es viejo? Para él será nuevo. Caeríamos en errores, hermanos, en estarlo traduciendo de esa manera. Por eso les digo que la interpretación es de que un cántico nuevo es una conversión total. Ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuáles son esos 4 seres vivientes y los ancianos? Muchos le han querido dar interpretación a esos 4 seres vivientes. Unos dicen, pues es que son los 4 puntos cardinales, el norte, sureste y oeste, ¿no? Son los ancianos, ¿no? Y los seres vivientes, ¿no? Otros dicen, no, es que son los arcángeles que tenemos. Pues nosotros sabemos que son 7 arcángeles, los que conocemos es San Miguel, San Rafael, San Gabriel y San Uriel. No se mencionan más que 3 en la Sagrada Escritura, y los otros 3, que son 7, pues no se mencionan en las Sagradas Escrituras. Se tienen conocimiento de ellos porque así nos ha mencionado en algunas partes de las Sagradas Escrituras
¿sí? Que son 7. Cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Soy uno de los 7 arcángeles, dice uno de los ángeles. Ahí están las Sagradas Escrituras. Después les doy esas citas bíblicas, ¿no? No las vamos a confrontar porque si no nos tardamos demasiado, ¿sí? Bueno, muchos le quieren dar una explicación de quiénes son esos 4 seres vivientes. Desconocemos quiénes son. No tenemos los nombres perfectamente. Otros dicen, no, es que son los 4 evangelistas. Pues, ¿cómo? Si Juan está viendo esto, ¿cómo va a ser el mismo el que se está viendo? O sea, es erróneo. Sí, porque hay gente que dice, es que esos 4 seres vivientes es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero si Juan es lo que está viendo, entonces no es él y no es parte de ellos. ¿Se dan cuenta cómo quieren darle una interpretación, pero no se sabe? Él vio 4 ancianos, ¿sí? O 4 seres vivientes. Y los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Pues tampoco, no sabemos quiénes son. Muchos quieren decir, es que son los patriarcas del Antiguo Testamento, ¿sí? Son los representantes de las 12 tribus de Israel, ¿sí? No, no lo sabemos, no nos menciona, ¿sí? Nada más nos menciona esta explicación de que esos son 4 seres vivientes y los ancianos. Hasta 6 se los voy a dejar, ¿sí? Porque si no, podemos decir muchas cosas, pero no tiene caso, no lo sabemos, ¿sí? Es una información de una visión que él tiene. Sí, bueno. Y dice, nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Eran los que estaban cantando, dándole gracias a Dios, ¿sí? Bendiciendo al Señor. Esos 144,000. No crean que son los únicos que se van a salvar, o se salvaron en ese tiempo y forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, estos son los que acompañaban al Cordero a donde quiera que va. Acompañaban al Cordero, pues ¿qué a dónde daba? ¿A dónde andaba el Cordero? ¿Se dan cuenta cómo no podemos entenderlo así? Pues que iba a su casa y regresaba a su trabajo, iba a la escuela o qué, iba al centro, iba a la plaza a comprar o qué, ¿la acompañaban a dónde? No lo podemos entender así. Nos quiere entender que si estamos con Cristo, con Él y en Él, con Él vamos a estar y vamos a resucitar. Sí, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice ahí que andaban por todos lados con Él. Por si nosotros cuando nos morimos, este cuerpo se muere, pero nuestra alma, sí, descansa en la presencia de nuestro Señor si hemos cumplido con la palabra que nos ha indicado. Y al que vamos a estar ahí y ver es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí, sí, a los que habían sido rescatados, cantar cántico nuevo, eran los únicos que cantaban, daban gracias a Dios, son los que acompañaban al Cordero donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, ¿se dan cuenta? Las primicias, o sea, son los primeros para Dios y para el Cordero, son los primeros. A lo mejor son esos 44,000, todos los que vivieron desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Pueden contar ustedes a Noé, pueden sus hijos, pueden contar a Abraham, a Lot, a sus hijas, pueden contar ustedes a todos los respetados de las 12 tribus de Israel, a Jacob, a Isaac, no sé, no nos menciona quiénes son los 144,000. Pueden ser los 16 profetas que tenemos explicados en la Sagrada Escritura y algunos otros profetas como Samuel, como Natán, como Elías, Eliseo. No sabemos, no nos menciona. Qué buena onda hubiera sido. A ver, pues, oye Juan, pues ya que estás viendo las visiones, pues no podrás ponerle ahí los nombres. Sí, no, porque yo soy muy preguntón y en el año 2000 y feria vamos a estar preguntándonos quiénes son. Pues no sería todo dar, ¿no? Pero no viene ahí el caso. Dice, las primicias para Dios son los primeros, en la boca de ellos. No hubo mentiras y son irreprochables ante Dios. O sea, cumplieron con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo tenemos que ir entendiendo esta escritura de esta forma, interpretarla, y no leerla nada más así literalmente porque caeríamos en errores? Como lo que yo estoy haciendo, me creo payaso y exagerada en decir, ¿sí? ¿A dónde acompañaban al Cordero? ¿A dónde andaban por todos lados? ¿Y quiénes son los 144,000? El número 4 significa preparación. ¿Sí? Pues cumplieron. ¿Y quiénes son esos seres vivientes? ¿Sí? ¿Y quiénes son esos ancianos? Todo queremos saber, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver el capítulo de Lucas, ¿sí? Vamos a ver el de Lucas. Dice, ya lo leímos, ya lo escuchamos, capítulo 21 del 1 al 4. Dice que en aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 moneditas y dijo, ¿esta? ¿Sí? Yo les aseguro que esta pobre anciana, pobre viuda, ha dado más que todos, porque estos dan a Dios lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. ¿Se dan cuenta?
Le está ofreciendo a Dios todo lo que tiene. No sé si hayan leído ya esa parte de la escritura en donde esta anciana decía, pues ya no tengo nada, pues ya me voy a morir, es lo único que tengo, se lo ofrezco a Dios, ay Dios, ahí nos vemos, espero mi muerte, ¿no? Ella y su hijo. Bueno, unos dicen que era la viuda del pueblo de Naín. No lo podemos identificar correctamente, pero bueno, unos así estudiosos nos mencionan que es esta señora, que recuerden que nuestro Señor Jesucristo le resucitó a su hijo, que eran del pueblo de Naín. Bueno, pero es otra historia, ¿no? Es confrontarla nada más. Aquí lo que estamos viendo es que esta señora le ofrece al Señor todo lo que tiene. Es lo que tenemos que hacer nosotros, ofrecerle al Señor todo lo que tenemos en nuestra vida, en la cuestión en la que nos encontremos. Y no estamos hablando de dinero, hermanos. Hace poco preguntaban ahí en internet, ¿no? Decían, ¿cómo es posible sí que los cristianos, o sea nosotros, que los seguidores de Cristo, sí, católicos o no católicos, cristianos y no católicos, todos los que creemos en Cristo, decía ahí, ¿cómo es posible si hay un evangelio que dice, dale todo a los pobres, tú, ¿a poco lo harías? Pero así lo mencionan ellos, ¿no? Que está en el evangelio de Mateo. Pero recuerden que esto se lo dijo al joven rico. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después vienes y me sigues. Y no pudo hacer eso el joven rico, o este personaje rico. Y aquí está hablando de los ricos. Qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Así lo dijo Jesús, ¿eh? No lo estoy yo informando ni publicando, así lo dijo Jesucristo. Sí, porque como están metidos tanto en el dinero, que se olvidan de las cosas de Dios. Y eso se lo podemos decir hoy en día a Carlos Slim, que es el millonario de México, o a Elon Musk, que es el millonario de Estados Unidos. Ahí les hablan a ellos, porque son los ricos, ¿sí? Andan clavados en hacer más dinero, ¿no? Hasta Elon Musk dice, ¿para qué estudian? Mejor dedíquense a hacer dinero. Así dice él, ¿no? Sí, porque pues, el que estudia no es para enriquecerse, es para llenarse de conocimiento, de cultura y saber cómo está la vida en este planeta. Que te va a retribuir ese conocimiento cuando trabajes, sí, pero para que vivas de una forma honesta y humilde, no para que seas multimillonario como ellos, ¿sí? Y ellos son los ricos, está hablando. Entonces mucha gente confunde, ¿sí? Y muy claramente aquí nuestro Señor Jesucristo les dice, esos ricos, sí, a lo mejor esos que les acabo de mencionar, ayudan a algunos orfanatos, algunos asilos, algunas asociaciones, ¿va? Como hoy tenemos aquí en México muchas asociaciones que te requieren que apoyes económicamente para darle de comer a la gente que no tiene que comer, que no tiene casa en otros países africanos, ¿no? O en Centroamérica, o los niños que están abandonados, o simple y llanamente a esas instituciones en las que hoy han creado para poder ayudar a la gente pobre en cuestión de enfermedades, ¿sí? No digo el nombre porque si no es hacerles propaganda. Pero bueno, eso no es nada, ¿eh? Los ricos a lo mejor estarán haciendo eso y es lo que está diciendo aquí nuestro Señor. Ellos dan lo que les sobra. O lo que no hay problema, pues ya. Pues sí, pues quitarle 1 millón de pesos a Carlos Slim, o 1 millón de pesos a Elon Musk, o $1 millón a Elon Musk, pues la verdad es una cosa insignificante, ¿no? Es como arrancarle un pelo al gato. Pues no pasa nada. No, aquí la situación es de que nosotros debemos ayudar a los demás. Acuérdate que la riqueza es relativa. Tú tienes más que otros. Y hay alguien que necesita de ti, que tu apoyo, consejo. Acuérdate que hay obras de misericordia corporales y hay obras de misericordia espirituales. ¿Sí? Darle buen consejo al que lo necesita. ¿Sí? O sea, eso es una obra de caridad. O ya una obra de caridad corporal, ¿va? Darle vestido al que necesita ropa, casa, que necesita. Sí, hay mucha gente que renta sus departamentos, sus casas y cobra mucho de renta, ¿no? Sí, no se dan cuenta que esa persona pues no tiene y que está haciendo lo posible por salir adelante, ¿no? O hay gente que no tiene que comer, ¿verdad? Y a veces no les invitamos a comer, ¿sí? Estás tú en un lugar y en vez de que le digas a esa persona que te pide algo de comer, siéntate aquí, yo pago tu comida, a ver, dele su comida a y yo pago por... no, pues si tú estás celebrando tu cumpleaños,
¿Cómo es posible que vas a invitarle a un pordiosero, a un hambriento, sí, que se siente a comer ahí tus ostiones o tus camarones? A la brava, ¿va? A la brava lo corres. No, 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 ahorita no me molestes, no tengo dinero para darte. Ya me lavé las manos. No puedo agarrar el dinero. Ah, no, porque así somos, ¿no? Somos lindos. Ah, no, sí, pero cuando necesitamos de Dios, ahí estamos de pedinches, ¿verdad? ¿Sí? Como veo te trato, ¿sí? Con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Así decimos. ¿Sí? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. O sea, ¿estamos haciendo eso? ¿De veras? Bueno, ahí te lo dejo para que lo medites. Sí, no, porque es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil hablar y decirlo, pero hacerlo te haces de la boca chiquita, de la vista chiquita, de los oídos chiquitos, ¿verdad? Sí, cuando alguien necesita. Entonces, nuestro trabajo es ese, ayudar al que necesita. Y aquí lo estamos viendo que esta mujer, pues le está dando más a Dios, porque está confiando en Dios, porque dice, pues yo ya no tengo nada, ya que puedo perder. Eso es todo lo que tengo, Dios me lo tiene que aceptar, porque pues Él sabe cómo estoy, ¿verdad? En cambio el rico, pues, como les vuelvo a reiterar, aquí no lo menciona, que los ricos dan lo que les sobra, ¿sí? Y qué difícil es para un rico. Dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, pero no una aguja de coser, sino una aguja a lo que en aquel entonces le llamaban aguja, que eran los portones o los ventanales de las paredes antes de entrar a la ciudad, a la antigua ciudad de Jerusalén. Que por ahí no cabía un camello, ni un dromedario, ni tampoco un gordo, glotón. Se atoraba ahí con la panza, ¿no? Entonces decía Jesucristo, es más fácil que un camello pase por el ojo de esa aguja, que un rico se salve. Aguas. ¿Sí? Bueno, ahí se los dejo, ¿no? Yo sé que ustedes no son ricos, ya nos salvamos, pero sí tenemos más que otros. Pongámonos a trabajar y hacer el bien a los demás. Que Dios te bendiga.